Hello, hello, estamos acá nuevamente con un episodio más de lo esencial para lo esencial, porque desde lo esencial la vida es mejor, la vida es más simple y como decíamos, lo complejo somos nosotros, porque la vida es buena en todo el sentido. Hoy traemos un tema súper importante y es que muchas personas creen que el hecho de que una persona sea cristiano, sea creyente, no tiene que sentirse triste y más allá, no puede deprimirse o tener ansiedad y es una gran mentira. Hoy vamos a ver en tópicos, en básico, cómo ser personajes muy conocidos de la Biblia pasaron por depresión, pasaron por momentos tristes, pasaron por momentos que hasta la muerte se desearon. Entonces, si esas eran personas que tenían a Dios full, imagínense nosotros, que vivimos en una época, una generación de constante guerra, constante batalla. Ahora bien, el hecho de estar triste, de estar en depresión, de tener problemas, de tener adversidad, no significa que nosotros no vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque si confiamos en Dios, en base a esa confianza, puesta la fe en Él, nosotros vamos a poder salir y avanzar al siguiente nivel. Porque hay dos tipos de personas, si lo podemos llamar así. Los que en los momentos difíciles se aferran a Dios y los que en los momentos de dificultad se alejan de Él. Y ahí está la gran diferencia de la consecuencia que vamos a tener en base al proceso que vamos a vivir. Y bien, si podemos entender, la palabra depresión en el concepto bíblico en la Biblia no aparece, literal así, depresión, no, porque es una palabra que es de la generación actual que se viene utilizando, pudiendo decirlo así. Por tal razón, alguien diría, no, en la Biblia no existe la palabra depresión, no, como tal no. Pero podemos ver que muchas veces en la Biblia decía, me siento afligido, me siento triste. Y si nos vamos a la característica que define la Organización Mundial de la Salud de lo que es la depresión, que es una constante tristeza o un desánimo prolongado o una pérdida de interés por mucho tiempo, podemos ver que la característica de los síntomas que presentaban estos personajes eran síntomas de depresión. Entonces, algo básico, alguien diría, ¿y Jesús? Sí, Jesús pasó por un momento de aflicción, que si podemos verlo hoy en día fue por un momento de depresión. ¿Y en qué momento alguien diría, pero ¿y cuándo fue eso? Bien, podemos decirlo, cuando Jesús lo iban a crucificar, dijo a sus discípulos que éste estaba triste hasta la muerte y sentía agonía. ¿Qué es lo que provoca la tristeza o la depresión? Provoca eso, una agonía que las personas creen que su vida no tiene ya solución. O sea, en ese momento Jesús sintió una agonía. ¿Y quién es Jesús? El Hijo directo de Dios. O sea, y él sintió una gran tristeza, una gran agonía por un problema que le estaba sucediendo humanamente, aún él sabiendo y teniendo conciencia de los resultados de la misma. Bien, personajes bíblicos. Vamos simplemente a mencionar 6 y estaré leyendo un poquito para ser más directo con esto, porque a veces la Biblia no es bueno parafrasearla, sino decirla textualmente lo que dice. Y un personaje importante, o el primero que vamos a mencionar, es David. Todos conocen o conocimos a David, el rey, el que mató a Goliat, el niño fuerte, todo, esa maravilla, esa virtud que tenía David. Pero si nos vamos a lo más profundo, David tuvo grandes aflicciones, grandes problemas, y como lo menciona, una vez David, con sus grandes problemas, sufrió de un intento de asesinato. O sea, le iban a asesinar a él. Imagínense, si a usted lo van a matar, ¿cómo se va a sentir? A David, sus hijos lo traicionaron. A David, sus hijos se mataron uno con otro. Imagínense ustedes qué van a sentir en un momento así. Y David dijo, en el Salmo 38 específicamente, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. O sea, por todo esto que mencionamos que le estaba ocurriendo, que sus hijos se están matando, que lo traicionaron, que lo iban a asesinar,
todo esto que le está sucediendo a él, él dice, me estoy hundiendo. O sea, si nos vamos al contexto actual, ¿qué le ocurre a la persona cuando pierden el interés por la vida? Se están hundiendo. Cuando una persona está en duelo y se le muere un familiar, también se está hundiendo. Cuando una persona se queda sin trabajo, se está hundiendo. Cuando una persona tiene problemas familiares, se está hundiendo. Y si eso fue David, imagínense, ¿qué va a suceder de nosotros? ¿Qué es lo importante en esto? En que a pesar de todas las adversidades que David pasó, y a pesar de que él también pecó, David no se apartó de Dios. Y ahí está la diferencia de cómo pudo solucionar su problema. David dijo también, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O sea, pondré mi esperanza en Dios. A pesar de que él sabía que él estaba triste, que su corazón estaba en agonía, él puso su esperanza en Dios. Nuestra solución para poder salir de depresión, de tristeza y agonía es a saber en quién ponemos nuestra esperanza. Si ustedes, si yo ponemos la esperanza en un amigo, en familia, en hombre, lamentablemente fracasamos, porque nuestra esperanza debe estar sustentada y fundamentada en Dios para poder salir de las adversidades que nos abruman. Otro personaje fue Elías. Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras una serie de gritos, y para no cansarle la historia, Elías logró, en base a la virtud y la sabiduría y el milagro y la bendición de Dios, vencer a los profetas de Baal. Más bien, en esos momentos, cuando pasó todo, que Elías se sintió perseguido, Elías fue afligido. Elías se sintió en aflicción y dijo lo siguiente. Elías dijo, bueno, para no abundarle mucho acá, pueden leer 1 Reyes 18 y 19 para que vean los procesos que vivió Elías cuando se sentía amenazado que lo iban a matar. Él viene de un milagro, él viene de aportar a Dios y ve lo que le está ocurriendo. Dice, wow, Dios, ¿por qué a mí si yo estoy haciendo la cosa bien? Entonces, el hecho de que estemos haciendo la cosa bien no significa que no vamos a pasar por el proceso, porque hay enemigos que están ahí afuera que te quieren ver destruido, que no te quieren ver florecer con tu proyecto, que no quieren que Dios haga el milagro que tiene en ti. Entonces, aunque tú hagas la cosa bien y sientas que cosas te salen mal, no pierdas la esperanza. Como dijo David, pon la esperanza en Dios. Otro fue Jonás. Y aquí sí es chocante el caso de Jonás. Jonás cae en aflicción, en depresión, vamos a llamarlo así, sencillamente, o en tristeza, porque él vio que Dios estaba perdonando a personas malas, porque Dios perdonó y tuvo misericordia de personas que él consideraba que eran malas. Entonces, a veces, si usted ve que Dios está bendiciendo a otra persona, aunque desde su perspectiva no se lo merezca, no puede afligirse por eso, porque Dios le tiene una bendición a cada quien. No siente envidia por la bendición de otro, que ese es un error que cometemos humanamente. Otro personaje fue Noemí. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos mientras vivía en un pueblo al extranjero. Noemí, cuando vuelve y regresa, decide que la llamen Mara. Noemí significa dulzura, Mara significa amargura. O sea, ella se sentía tan amarga, tan triste, tan en depresión, que prefirió cambiarse su nombre de dulzura a un nombre de amargura. O sea, ya sintió que su vida estaba colapsada. Si te encuentras lejos de tu familia, si te encuentras lejos de tu pueblo, si te encuentras lejos de todo lo que es un entorno seguro para ti, es normal que como Noemí te puedas sentir en amargura. Más bien, como dijo David, pon tu esperanza en Dios, porque todo en la vida es un proceso para nosotros crecer. Simplemente
vive el proceso y aprende de él. El personaje más conocido en lo que es el tema de depresión fue Job. Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo, o sea, todo. En una de las historias que se habla de Job, dice que Satanás y Dios, Jehová y Satanás se encontraron en el cielo y tuvieron una conversación. Vamos a parafrasearlo así. Y Satanás le dice a Dios, no, yo andaba por la tierra dando una vuelta, ay, ¿cómo viste esto, lo otro? Pero vi a tu hijo Job. Ah, ese es un siervo mío, le dice Dios. Dice así, le dice Satanás, sí es bueno, con toda la bendición que tú le das, quítale todo eso para que tú veas cómo te maldice. Yo le dije, ok, está en tu mano, sencillamente no toque su corazón ni su fe, pero se lo entregó. Satanás contento, le quita sus bienes, le quita sus hijos, le quita su esposa y le quita todo, su salud, todo, en busca de que Job maldijera a Dios. Y Job nunca lo hizo, porque Job decía, Dios dio, Dios quitó. Si te ha ocurrido adversidad y tú sientes que has perdido todo, confía en que tú estás viviendo el proceso de Job. Dios te está quitando todo para multiplicarte en 10 lo que te ha quitado. Así que confía. En el caso de Job, Job decía que se ha borrado el día en que nací. O sea, ¿qué más depresión que esa? Desearse su propia muerte. O sea, yo quiero morirme, decía. Que se ha borrado el día en que nací. O sea, tú estás pidiendo que toda tu historia desaparezca. Un caso importante es el de Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Esto se debe a que solía llorar y su discurso era triste. Jeremías tenía una tristeza prolongada. Jeremías, perdón. Sin embargo, también dijo lo mismo. Maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido?, se preguntó a sí mismo. Mi vida entera se ha llenado de dificultad, de dolor y de vergüenza. Ese versículo, ¿qué es? Depresión. Entonces, si tú has vivido eso, de maldecir el día en que naciste, de desear hasta tu propia muerte, no es el final. Sencillamente es el comienzo de lo que Dios tiene para ti. Bien, ya culminando, el consejo es el siguiente. Otro personaje que llegaron o que sintieron súper depresión fue el caso de Judas. Judas traicionó a Jesús. Y su angustia y su remordimiento, porque no fue un arrepentimiento, su remordimiento fue tan grande que Judas no tuvo la osadía de poner su esperanza en Dios, más bien cometió suicidio. No estamos cuestionando, pero todos los demás personajes hicieron lo mismo, se desearon hasta la muerte, pero no lo ejecutaron porque pusieron su esperanza en Dios. Cada uno y cada ser humano pasa por procesos difíciles, pasa por el proceso o el proceso de Job. Tus problemas, tus dificultades tienen solución. Sencillamente pon tu esperanza en Dios y vas a ver que como estos personajes de la Biblia lograron salir de esas adversidades, tú también puedes hacerlo. La depresión no es un obstáculo para crecer, sencillamente es un escalón para llegar a tu próximo nivel. Gracias por estar hasta acá, desde lo esencial para lo esencial.